En la mansión Vega de Salamanca, la Nochebuena amaneció con el brillo de un escaparate y una frialdad absoluta. Por doquier, mármol pulido, guirnaldas de champán, cristales alineados como si la casa respirara protocolo. Los cocineros medían las temperaturas, los floristas recortaban los tallos, el equipo de sonido ajustaba un cuarteto que tocaría suavemente, todo listo para una recepción impecable. Arriba, sin embargo, el lujo no alcanzaba la realidad. Sofía, de 6 años, sentada en la alfombra del dormitorio, dibujaba 3 figuras bajo un árbol. Ella misma, Elena y un espacio vacío donde, 4 años atrás, el sonido se había apagado. El mutismo no es silencio, es un grito interior. Rodrigo Vega, el millonario anfitrión, se movía entre arreglos florales y portapapeles, revisando la seguridad, la lista de invitados y su reputación. Los trajes le sentaban como una armadura. Por dentro, su mandíbula tensa le recordaba que la culpa también duele. En la cocina, Valentina, la radiante novia, hacía gala de su poder con tacones altos y una sonrisa penetrante. En el sofá antiguo, Carmen, la abuela, observó. La casa resplandecía, pero el corazón del hogar latía débilmente. Elena Morales recibió un sobre con la fría burocracia de quien apaga la luz. Aviso de finalización de servicios con efecto a medianoche. 3 años cuidando de Sofía como si hubiera aprendido a convertir las tormentas en rutina. Comidas a la hora prevista, cuentos antes de dormir, códigos de cariño. Y de repente, la puerta del servicio. Elena guardó el papel en su bolso, respiró hondo para no deshacer la presencia que le había brindado a la niña y siguió doblando pijamas, ordenando lápices, alisando los bordes del día. Más tarde, Valentina entró en la habitación sin llamar. Rebuscó en los cajones, encontró un diario y hojeó las páginas con perfume y veneno. ¡Qué tierno! Aquí dice: Sofía me miró como si me dijera, mamá. Elena pidió que se lo devolvieran. Oyó burlas. Medianoche y adiós. El personal anterior es demasiado para mí. Abajo, Rodrigo oyó rumores y dejó que el miedo decidiera. No dijo nada. Carmen oyó el mismo rumor y se mordió la lengua para evitar herir a otros demasiado pronto. Cuando las palabras fallan, abunda la cobardía, pensó. Por la noche las cámaras de los pasillos se apagaban. Nada debía estropear la escena del brindis. Para la prensa, la historia estaba lista. Un viudo respetable resurge con una esposa adecuada. La casa abierta, música, copas. Dentro la fisura. Una niña que no hablaba desde la muerte de su madre. Una cuidadora despedida en el día más familiar del año. Una abuela que presentía el peligro bajo el mármol. Rodrigo guardó el marco de fotos de Clara en el bolsillo, su esposa ausente, como para honrar su memoria. En realidad estaba levantando un escudo entre él y su hija. Sofía dibujó otra escena y la pegó en la nevera. Manos entrelazadas, un vestido azul, el mismo espacio vacío junto a su padre, vestido de traje. Elena bañó a la niña, le cantó suavemente, dejó la lámpara de noche encendida. Al cerrar la puerta, le ardían los ojos. No era tristeza por su trabajo, sino pena por la falta de pertenencia. En el reloj de la repisa, las manecillas se acercaban a la medianoche, como si toda la casa quisiera expulsar lo que la hacía humana. 2 minutos antes del nuevo día, las 11:58 de la noche, en la mente de Carmen, Elena cruzó el vestíbulo con su sencillo abrigo, la dignidad erguida. La puerta principal se abrió con un pesado suspiro. Antes de que el frío pudiera entrar, 2 bracitos bloquearon la salida. Sofía, en calcetines y pijama, temblaba como si decidiera que vivir duele, pero sin esa persona duele más. Primero sus ojos, luego lo imposible rompió el dique. Macu, mamá, no me dejes. 4 años de silencio se convirtieron en una voz, en una frase de 4 palabras. Las copas se detuvieron en el aire. El camarero olvidó el protocolo, la música perdió su ritmo. Rodrigo cayó de rodillas sin calcular el ángulo, sin pensar en la prensa.
Carmen se irguió como si presenciara un nacimiento. Valentina dio un paso para restablecer el orden, pero la casa, que por fin había escuchado, tomó partido. Era Nochebuena. Bajo costosas lámparas de araña, la verdad volvió a hablar, y nadie podía fingir que no la entendía. ¿De qué ciudad proviene esta historia? Déjanos tu comentario y suscríbete para leer más historias conmovedoras. Cuando la puerta se cerró de nuevo, el vestíbulo respiró, pero ya no era la misma atmósfera. Rodrigo subió las escaleras con Sofía en brazos, con pasos lentos, como si sintiera que la casa pesaba más que el mármol. Elena se detuvo, con medio cuerpo yendo y medio corazón quieto. Carmen, con su instinto innato para las noches cruciales, se abrió paso entre el tintineo de los cubiertos. «Sube, muchacha, te digo que Sofía está cansada». El ritual de Nochebuena se tambaleó. La orquesta de la lista de reproducción falló una nota. Las miradas buscaban dirección. Valentina, aún con un aire de control, ordenó la ceremonia. Di que se quedó dormida. No era sueño. Era la primera palabra en 4 años que exigía consecuencias. En la habitación azul, Sofía se aferró a la manga de Elena con un ligero agarre. Rodrigo se sentó en el borde de la cama, como si por fin encontrara la altura adecuada. «Perdón», dijo secamente, sin la formalidad de un ejecutivo. Elena mantuvo la espalda recta. Ella necesita rutina segura, y yo necesito respeto. Carmen entró con leche tibia, un ritual que sobrevive siglos y modas, y la colocó en la mesita de noche como si sellara un pacto. Las decisiones importantes se toman con una bebida caliente. Sofía dibujó 3 manos entrelazadas bajo una estrella y señaló a Elena. El documento exigía traducción, a la que Rodrigo ya no podía negarse. Abajo, la noticia corrió como la pólvora. La niña habló. Valentina recuperó su sonrisa profesional. Atribuyó el milagro a la emoción del compromiso. Intentó retomar el rumbo de la fiesta. La élite percibió intriga. Los celulares se alejaron sin apagarse. En la sala de descanso, la carta de renuncia yacía como un cuchillo limpio. Carmen, pasando en silencio, deslizó el sobre en su bolso. Los documentos son como fósforos, encienden la justicia o queman personas. La medianoche no decide la dignidad de nadie, murmuró. En la oficina donde solía conseguir contratos, Rodrigo finalmente abrió el cajón donde guardaba lo que le hacía perder gente. «Te alejé por miedo», le dijo a Elena, sin adjetivos. «Pensé que volver a amar traicionaría la memoria de Clara. Construí un búnker con mi culpa y te lastimé». Elena respiró hondo, con el rostro firme. «Sofía me lo contó, mamá, porque yo era así. Pero una palabra no me inmuniza. No me quedo donde se esconde». Rodrigo sacó del cajón el elegante y antiguo acuerdo prenupcial y lo colocó sobre la mesa. Era demasiado pesado para ser un simple papel. La puerta se cerró de golpe y Valentina entró con una sonrisa que no pedía permiso. Dejó el diario de Elena sobre la encimera como si le pusiera una correa. «Qué pena que te vayas hoy, cariño. Esta casa necesita paz». Rodrigo extendió la mano, devolviendo la señal de límite. «Ese diario no es tuyo». Ella no cedió. «La autorización para intervenir en el papeleo me da la orden de que el personal salga. Personal autorizado para intervenir». Carmen apareció detrás de ella con la precisa lentitud de un veredicto. El abuso del papeleo sigue siendo abuso. El reloj de pared anunciaba la medianoche en la mente de quienes tenían algo que perder. Arriba, Sofía dormía con el dibujo sobre el pecho. Abajo, Rodrigo medía con los dedos el límite del acuerdo prenupcial, como si midiera un precipicio. Si este acuerdo exige expulsar a quienes le devolvieron la voz a mi hija, este acuerdo va en contra de mi familia, siseó Valentina. Reputación, titulares, consejos. Carmen dio por terminada la conversación como si apagara la luz del salón. La decencia paga menos prensa, pero más sueños. Entre la 1 y las 2 de la madrugada, la mansión se fue vaciando de huéspedes. En la cocina, Elena y Carmen bebían té de manzanilla sobre una toalla manchada por el resplandor de una larga noche.
Me iré al amanecer si no hay una solución pública, dijo Elena sin temblar. No más puertas de servicio. Carmen asintió con el humor propio de una superviviente. Si mi nieto no lo entiende, iré contigo. Ya veremos si el mármol aguanta sin la abuela. Rieron suavemente, porque a veces la risa es como cerrar una herida con un hilo invisible. Entre las 2 y las 3 de la madrugada, Rodrigo abrió cajas que había estado evitando. Fotos de Clara, viejas grabaciones de audio, promesas escritas de no reemplazar el amor. El miedo le había jugado una mala pasada, había confundido reemplazar con amplificar. Un nuevo amor no borra, amplifica el antiguo. A las 3:30 le escribió una breve carta a Elena. Quiero que te quedes, no como una criada. Quiero que seas parte de la familia de Sofía. Si dices que no, te acompañaré de todos modos, sin humillarte. Dobló el papel y, por primera vez en años, sintió que el valor le cabía en el bolsillo. Alrededor de las 4 de la mañana, Valentina intentó un último acto de control. Llamó a su asesor legal y le pidió un mensaje que culpara a la niña de su inestabilidad emocional y protegiera su imagen. El asesor cauto le escribió a Rodrigo: el costo humano y público sería devastador. Carmen, en silencio, contactó a una vieja amiga en los juzgados. Si tocan a la niña, tocan a una anciana con buena memoria. A las 5 en punto, la casa finalmente sucumbió al sueño interrumpido de alguien que había decidido sin mediar palabra. Cuando el reloj de la cocina susurró las 6 de la mañana, Elena preparó un café fuerte, tostó pan y se armó de valor. Rodrigo bajó sin chaqueta, con la mirada cansada y una carta en las manos. No prometo perfección, dijo. Prometo presencia y que mis decisiones tengan un nombre, le acercó la nota. Si te quedas, tu nombre estará en el timbre, tu voz influirá en las decisiones y te brindaré protección explícita. Si te vas, te acompañaré hasta que estés a salvo y nadie te humillará impunemente. Era una petición y una advertencia en un mismo gesto. Elena leyó, miró por la ventana despejada y respondió con una condición que valía más que todas las demás. Tiene que ser público, en el mismo lugar donde fueron unos cobardes. Carmen entró con el vestidito azul de Sofía y el brillo de antaño de las mujeres que sostienen el hogar. Entonces desayunamos, peinamos a la niña y me lo cuentas antes de comer, en el pasillo. Que el mármol aprenda para qué sirve un suelo. A las 11 de la mañana, sin números, sin evasivas, Rodrigo ordenó al personal que se reuniera bajo la lámpara de araña. Valentina llegó, perfumada como último recurso. Elena permanecía erguida, completa. Carmen anclaba la escena con su bastón. Sofía apretaba el dibujo contra su pecho. Rodrigo respiró por encima de su armadura y comenzó. Anoche, el miedo habló por nosotros. Hoy, la verdad. El mármol, obediente, se dispuso a escuchar. El vestíbulo relucía como un juzgado, mientras la casa contenía la respiración. Bajo la lámpara de araña, Rodrigo contempló su reflejo en el cristal y por primera vez habló sin reservas. Anoche los sembré el miedo. Hoy me toca elegir la verdad. A su lado, Elena permanecía serena. Carmen, con su bastón, mantenía la compostura. Valentina emanaba un aura de control, evocando reputación y titulares como si fueran ley. Un murmullo recorrió al personal. La palabra dignidad empezó a circular como la llama de una vela encendida. Rodrigo alzó su carta de renuncia y el formulario de preempción, documentos que hasta ayer habían regido la vida de todos. Esta casa no silenciará a quienes les importa, ni le pedirá silencio a mi hija. La frase se grabó en el mármol como un martillo sobre la piedra. Valentina dio un paso al frente y mostró el diario de Elena como si fuera una suave esposa. Si alguien lo duda, aquí están sus palabras. El antiguo Rodrigo habría escudriñado, pospuesto, negociado. El actual, no. Tomó el cuaderno con una mano, se lo devolvió a Elena y colocó la otra sobre su pecho, como si firmara su propio cuerpo. Robar la intimidad no es una orden,
es abuso. Carmen se adelantó y declaró: la decencia empieza donde las cosas vuelven. Valentina lo intentó de nuevo: prensa, consejos, imagen. Pero la casa ya obedecía otra orden: el sonido de la respiración de un niño en el piso de arriba. Sofía bajó lentamente los escalones, con el vestido azul arrugado contra el pecho. No necesitaba invitación. Eligió su lugar, entre Elena y su padre. Miró a Rodrigo con la gravedad de quien ha pasado años guardando silencio para sobrevivir, y entonces el milagro insistió: papá, por favor, no la mandes lejos. El aire se partió. Las copas perdieron su propósito y la música se convirtió en murmullo de fondo. Rodrigo se arrodilló sin pensarlo. Perdónenme por esconderme tras papeles, dijo con voz entrecortada, reconociendo su culpa. La sala, acostumbrada a los discursos, reconoció algo más: la verdad. Rodrigo alzó el acuerdo prenupcial hasta su rostro, como si por fin lo leyera. Si para proteger mi imagen debo expulsar de su corazón a quien mi hija llama madre, no me parece bien. Rompió el contrato en tiras, sin aspavientos. Hizo lo mismo con la carta de renuncia, dejando caer los restos sobre el mármol, ahora el suelo, no un pedestal. Devolvió el anillo a Valentina con una simple reverencia. No habrá boda. Un guardia de seguridad, siguiendo una señal de Carmen, se acercó solo para asegurar una salida digna. Valentina susurró promesas de venganza. El vestíbulo ya no escuchaba. Lo que debía oírse era entre tres personas. Frente a Elena, Rodrigo habló en el momento justo. Quédate, no como una criada, sino como la madre que ya eres para ella. Elena lo miró fijamente. Me quedaré si es público, ético y reparador. Rodrigo asintió. Aquí, delante de todos. Sofía dejó escapar un sonido que ninguna lámpara de araña había escuchado desde el luto. Una risa, pequeña, temblorosa, plena. Se abrazaron, padre, hija y madre del alma. El vestíbulo, que antes había servido de apariencias, por fin se llenó de significado. Bajo la lámpara de araña, alguien se secó las lágrimas sin pudor. Afuera, Madrid seguía su curso. Adentro, la familia comenzaba. ¿Te está gustando esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La decisión se convirtió en la estructura antes de que se apagara el brillo de la lámpara. En el vestíbulo, Rodrigo reunió al personal y a la familia para instaurar reglas sencillas e irreversibles. Nadie que se preocupe por la casa entrará por las puertas de servicio. Nadie será silenciado para que la casa parezca perfecta. La carta de renuncia dio paso a un contrato ético. Elena dejó de ser una sombra y se convirtió en la coordinadora del vínculo y la rutina de Sofía, con su nombre en el timbre y voz en las decisiones. Una breve nota a la prensa solicitaba privacidad para la niña y reconocía los errores sin excusas. La mansión abandonó la pose y reaprendió el hogar. Juguetes a la vista, dibujos en la nevera, una mesa puesta para tres, los cubiertos alineados por cariño, no por ceremonia. Carmen, con su bastón y su suave autoridad, instauró la ley de la planta. Baja. Aquí la dignidad no es negociable. Y como quien pone los cimientos, Rodrigo fijó las restricciones familiares en la agenda. Cenas inmóviles, baño entre risas, un cuento antes de dormir. La presencia como norma, no como recompensa. La rehabilitación de Sofía no se produjo en destellos repentinos, sino en pequeños milagros. Elena ideó un plan con terapia del habla y psicología, tarjetas con imágenes y palabras, juegos de turnos, un rincón tranquilo con una manta calentita, contarlas, respiraciones para inculcarle la valentía de respirar. Rodrigo, que dominaba los minutos, aprendió a escuchar, a esperar el momento preciso para una sílaba valiosa, a repetir promesas sin alardear y a cumplirlas. Cuando el miedo susurró traición a la memoria de Clara, Carmen respondió con el antídoto. El amor antiguo no se reemplaza, se amplifica. Elena reactivó su matrícula en psicología infantil, con una beca formal y auditada, sin obligaciones personales. En la mesa, Sofía probaba nuevas palabras como quien saborea el verano: pan, cuento, mamá Elena.
A veces dudaba, otras reía con ganas. Y el mármol, acostumbrado a las apariencias, aprendió a servir a la tierra. Fuera de la oficina, Rodrigo llevó el mismo compromiso a la sala de juntas. El director general, que inaugura también, elimina los excesos. Propuso y aprobó una política de dignidad familiar dentro de la empresa, vetando el uso de cuidadores como un mero adorno social, e institucionalizó las barreras familiares para los directivos con hijos, no como un favor, sino como parte de la cultura empresarial. Ofreció becas para profesionales del cuidado, gestionadas por una entidad independiente. En casa, los triunfos olían a sopa y cuadernos llenos de anotaciones. Diego recogiendo el pelo de Sofía sin apretarlo demasiado, Elena bordando etiquetas en los cajones, Carmen enseñando una vieja canción, alargando las vocales hasta convertirlas en risas. En la pared, un nuevo dibujo reunía 3 manos bajo una estrella, sin dejar espacio vacío junto al traje. Unos meses después, el salón de actos resplandecía con papeles de colores y la valentía infantil. Sofía subió al escenario y con una charla segura anunció: «Voy a contar la historia de encontrar a la mamá del corazón». Su voz resonó plena y fue recibida con aplausos como una agradable lluvia. En la cocina, al regresar, Rodrigo escogió el cajón de las cosas sencillas, un anillo discreto, sin discursos ostentosos. Frente a Sofía y Carmen, habló en el momento justo: «Quiero elegirte cada día, Elena». Ella aceptó con las condiciones que ya formaban parte del hogar: respeto público, una rutina estricta, cuidados constantes. El refrigerador quedó con su inscripción definitiva: papá, Sofía y mamá Elena, para siempre. Y si alguna noche la culpa persistía como una brisa fría, bastaba con abrir la puerta y escuchar a la niña narrar su propia historia. Porque cuando la niña encuentra su voz, los adultos encuentran la verdad y la familia finalmente encuentra su presencia. ¿Alguna vez encontró un gesto de bondad que cambiara una vida? Dale un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer historias tristes sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso si tú también crees en la bondad humana.